En el vasto panteón de filósofos y sabios, pocos nombres resuenan con la misma reverencia y misterio que el de Miyamoto Musashi. A través de las épocas, su legado se ha mantenido inquebrantable, inspirando a generaciones con su inigualable filosofía de vida y su habilidad insuperable en el arte de la espada. Pero más allá de sus hazañas en el campo de batalla, Musashi enseñó una lección atemporal que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Seguir tu corazón. En un mundo marcado por la incertidumbre y la confusión, la idea de seguir el corazón puede parecer demasiado simplista, incluso ingenua. Sin embargo, detrás de esta aparente simplicidad se encuentra una profundidad de sabiduría que solo aquellos dispuestos a escuchar pueden comprender. Musashi entendió que seguir el corazón no se trata simplemente de actuar impulsivamente o seguir caprichos momentáneos. Se trata de conectarse con la verdadera esencia de uno mismo, de sintonizarse con la voz interior que guía cada paso en el camino de la vida. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, Musashi escribe: «No busques seguir en el camino de los hombres sabios, sino en el camino que elijas tú mismo». Esta simple declaración encapsula la esencia de su filosofía. No se trata de adherirse ciegamente a las enseñanzas de otros, sino de encontrar tu propia verdad, tu propio camino en el mundo. Pero, ¿cómo podemos seguir nuestro corazón en un mundo que constantemente nos bombardea con distracciones y expectativas externas? La respuesta, según Musashi, reside en la práctica del autoconocimiento y la autenticidad. En la quietud de la meditación y la reflexión, podemos sintonizarnos con nuestras verdaderas pasiones y deseos. Al dejar de lado las opiniones y expectativas de los demás, podemos descubrir lo que realmente nos impulsa y nos hace sentir vivos. Sin embargo, seguir el corazón no siempre es fácil. A menudo nos enfrentamos a la duda y el miedo, a la presión de conformarnos con lo que se espera de nosotros en lugar de seguir nuestro verdadero llamado interior. Pero Musashi nos recuerda que la verdadera valentía reside en la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo nos insta a seguir el camino más fácil. Musashi Miyamoto, un samurái legendario, no solo es recordado por su destreza en el campo de batalla, sino también por su profunda comprensión de la filosofía de vida. Su enseñanza sobre seguir el corazón, aunque simple en su formulación, lleva consigo una riqueza de significado que resuena a lo largo de las eras. En un mundo cada vez más tumultuoso y lleno de distracciones, la idea de seguir nuestro corazón puede parecer un consejo antiguo y desgastado. Sin embargo, su sabiduría sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Seguir el corazón no se trata de perseguir caprichos o deseos superficiales. Se trata de encontrar autenticidad en nuestras acciones y decisiones, de sintonizarnos con lo que realmente importa para nosotros en un nivel más profundo. En un mundo donde tantos están dispuestos a sacrificar su propia integridad por el bien de la conformidad o el éxito superficial, seguir el corazón se convierte en un acto de valentía y resistencia. Musashi entendió que el camino de seguir el corazón no siempre es fácil. A menudo implica enfrentar desafíos y obstáculos que ponen a prueba nuestra determinación y fe en nosotros mismos. Pero es precisamente en esos momentos de adversidad donde se revela nuestra verdadera fuerza interior. Al seguir nuestro corazón, no solo encontramos un sentido más profundo de propósito y realización, sino que también nos convertimos en ejemplos vivientes de autenticidad y coraje para los demás. Una de las lecciones más poderosas que Musashi nos enseña sobre seguir el corazón es que no se trata de alcanzar un destino final, sino de abrazar el viaje en sí mismo. En un mundo obsesionado con el resultado final, tendemos a perder de vista el valor intrínseco de cada momento presente. Pero al seguir nuestro corazón, aprendemos a apreciar la belleza y el significado que se encuentran en cada paso del camino. En el arte de la vida, cada batalla interna es una oportunidad para forjar una espada más afilada, una voluntad más fuerte. Capítulo 3. La muerte como compañera. La muerte, sombra constante en la vida de Musashi, no era un tema esquivo para él.
Más bien la abrazó como una compañera leal, recordándonos que la mortalidad es la musa que da valor a cada pincelada en el lienzo de nuestra existencia. En sus palabras, la muerte no es el final, sino un recordatorio constante de la efemeridad de la vida. Nos desafía a vivir con autenticidad, a aprovechar cada momento como si fuera el último. Musashi, con su perspectiva única, nos invita a bailar con la muerte, a reconocer su presencia como un catalizador para una vida plena y significativa. Capítulo 4. La espada y la pluma Musashi no solo se destacó en el campo de batalla, sino también en la quietud de la escritura. Sus enseñanzas no solo se grabaron en la hoja de una espada, sino también en las páginas de sus escritos. La pluma, para él, era tan afilada como la espada, capaz de cortar a través de la ignorancia y la confusión. La dualidad de la espada y la pluma revela la profundidad de su sabiduría. En un mundo donde la violencia a menudo eclipsa la razón, Musashi nos recuerda que el verdadero poder reside tanto en la fuerza como en la inteligencia. La vida, según él, es un equilibrio entre la acción y la reflexión, entre la espada que defiende y la pluma que ilumina. Capítulo 5. El sendero del guerrero. En última instancia, Musashi nos presenta el camino del guerrero, un sendero que va más allá de las artes marciales y se extiende hacia la esencia misma de la existencia. Este camino no es para los débiles de corazón, es para aquellos dispuestos a enfrentar la vida y la muerte con igual determinación. El guerrero, según Musashi, no busca la gloria superficial o la victoria efímera. Busca la armonía con el universo, la comprensión de su propósito y la aceptación inquebrantable de la realidad. En su relato, el camino del guerrero es un viaje interno hacia la autenticidad y la conexión con el tejido mismo de la vida y la muerte. Capítulo 6. La simplicidad de la verdad. Musashi Miyamoto, a pesar de su maestría en las artes marciales, nunca se perdió en la complejidad innecesaria. Su filosofía destila la simplicidad de la verdad esencial. Nos insta a despojarnos de las capas superfluas que empañan nuestra percepción y a abrazar la realidad desnuda, sin ilusiones ni engaños. En un mundo lleno de distracciones y falsas promesas, Musashi nos recuerda que la verdad es como una hoja afilada, cortando a través de la confusión. Nos desafía a ver más allá de las apariencias y a encontrar la claridad en la simplicidad. El arte de la vida, según él, es descubrir la belleza intrínseca en lo simple y abrazar la verdad con valentía. Capítulo 7. La espiritualidad del momento presente. Para Musashi, la espiritualidad no reside en dogmas o rituales elaborados, sino en la conexión íntima con el momento presente. En su vida, cada batalla fue una ceremonia, cada movimiento de la espada fue una plegaria. Nos enseña que la verdadera espiritualidad no se encuentra en templos o escrituras antiguas, sino en la experiencia directa de la vida y la muerte. El arte de la vida, según Musashi, es vivir plenamente en cada instante, apreciar la maravilla de la existencia y reconocer la divinidad en la simplicidad del presente. Nos desafía a abandonar la búsqueda constante de significado y a encontrar la trascendencia en la experiencia directa de la realidad. La espiritualidad, para él, es una danza sagrada con la vida y la muerte. Capítulo 8. La sabiduría del silencio. Musashi, a pesar de su habilidad para la guerra y las palabras, entendía la profunda sabiduría del silencio. En la quietud, encontró un espacio para la contemplación y la comprensión más allá de las palabras. Nos invita a sumergirnos en el silencio, a escuchar la voz interna que susurra la verdad más allá del ruido del mundo. En su filosofía directa, Musashi nos muestra que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en discursos elocuentes, sino en el silencio que precede y sigue a las palabras. Nos desafía a apreciar el valor del espacio vacío, donde la mente puede descansar y la verdad puede emerger sin obstáculos. El arte de la vida, según él, incluye la sabiduría del silencio, donde la mente se aclara y la verdad se revela. Capítulo 9. El poder transformador de la muerte. Musashi abrazó la muerte como una compañera, no como un enemigo.
Entendió que en la aceptación de la mortalidad reside un poder transformador. Nos desafía a mirar de frente a la realidad de nuestra finitud y a vivir con urgencia y propósito. La muerte, según él, es el crisol que forja el alma, el catalizador que da significado a la vida. En su relato, Musashi nos insta a no temer a la muerte, sino a abrazarla como una parte intrínseca de la existencia. La conciencia de nuestra mortalidad nos impulsa a vivir auténticamente, a dejar un legado significativo en el lienzo de la vida. La muerte, para Musashi, no es el final, sino la transición que da forma a la continuidad de la existencia. En el vasto lienzo de la existencia, Musashi Miyamoto pintó con la tinta de sus experiencias un retrato audaz del arte de vivir y morir. No hay sutilezas retóricas aquí, solo el filo afilado de sus enseñanzas, como la hoja de una katana que corta a través de la niebla del misterio. Musashi, el legendario espadachín samurái, no era solo un maestro del acero, era un pintor del alma humana, destilando la esencia de la vida y la muerte en lecciones directas y sin rodeos. Capítulo 1. La danza de la existencia. Imagina por un momento la vida como una danza frenética, llena de giros y movimientos impredecibles. Musashi, con su katana desenvainada, nos enseña que cada momento es una oportunidad para ejecutar un paso elegante o un giro audaz. La vida, según él, no es una rutina monótona, sino una danza única que requiere improvisación y valentía. En su obra, El libro de los 5 anillos, Musashi nos invita a danzar con la incertidumbre, abrazar la dualidad de la existencia y aprender de cada encuentro. No se trata de evitar el caos, sino de bailar con él. La vida, según Musashi, es una sinfonía caótica que solo puede ser apreciada por aquellos dispuestos a sumergirse en la melodía del momento presente. Capítulo 2. El dominio de uno mismo. Musashi no solo fue un maestro de la espada, sino también un sabio que entendía que el verdadero enemigo a menudo reside en nuestro interior. Enseñó que el autodominio es la clave para navegar por los turbulentos mares de la vida. No se trata solo de controlar la hoja de una espada, sino de dirigir la mente y el corazón con la misma destreza. En su estilo directo, Musashi nos insta a enfrentar nuestras propias debilidades y temores con valentía. Nos recuerda que la verdadera victoria no es sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Epílogo. La obra maestra de una vida bien vivida. Musashi Miyamoto, con su enseñanza directa y sin rodeos, nos presenta la oportunidad de crear una obra maestra en el lienzo de la vida. Su arte de vivir y morir es una sinfonía que resuena a través de los siglos, una llamada a despertar a la verdad esencial de nuestra existencia. En la simplicidad de la verdad, la espiritualidad del momento presente, la sabiduría del silencio y el poder transformador de la muerte, encontramos las pinceladas para pintar una vida valiosa y significativa. Musashi Miyamoto, el guerrero y filósofo, nos guía a través de un viaje intrépido hacia la autenticidad, la conexión con la realidad y la apreciación profunda de la danza entre la vida y la muerte. El lienzo está en blanco, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear una obra maestra que resuene en la eternidad. En el vasto universo del manga y el anime, pocas obras logran capturar la esencia de la humanidad con la misma intensidad que Vinland Saga. A través de sus páginas, el autor, Makoto Yukimura, nos transporta a una época de guerra, honor y redención, donde los personajes se enfrentan a desafíos tanto internos como externos. En este ensayo, exploraremos qué significa ser un guerrero verdadero según las enseñanzas de Vinland Saga, destacando la importancia del crecimiento personal, la empatía y la búsqueda de un propósito más allá de la batalla. El protagonista de esta épica, Thorfinn, encarna el arquetipo del guerrero en su forma más cruda y desafiante. Desde una edad temprana, Thorfinn es testigo de la brutalidad de la guerra y se sumerge en un ciclo de venganza que lo consume por completo. Sin embargo, a medida que la historia avanza,
presenciamos una transformación en su carácter. Thorfinn aprende que ser un guerrero verdadero va más allá de la habilidad en el combate. Implica cultivar la fuerza interior para superar las adversidades y encontrar la paz en medio del caos. La primera lección que extraemos de Vinland Saga es la importancia del crecimiento personal. A lo largo de la historia, vemos a Thorfinn enfrentarse a desafíos que ponen a prueba su resistencia física y emocional. Desde las sangrientas batallas en el campo de combate hasta los momentos de reflexión en la tranquilidad de la naturaleza, cada experiencia moldea su carácter y lo lleva un paso más cerca de comprender su verdadero propósito. Esta búsqueda de crecimiento no solo se limita a Thorfinn, sino que también se refleja en otros personajes como Askeladd y Canuto, cuyos viajes personales añaden profundidad a la narrativa y enriquecen nuestra comprensión del concepto de guerrero verdadero. Otra faceta fundamental del guerrero verdadero es la empatía. A lo largo de la historia, vemos a Thorfinn enfrentarse a la realidad de que sus enemigos también son seres humanos con sueños, aspiraciones y familias. Esta revelación sacude sus cimientos y lo obliga a cuestionar su visión del mundo. A medida que Thorfinn desarrolla un mayor entendimiento de la humanidad, su sed de venganza se transforma en un deseo de reconciliación y perdón. Esta evolución emocional no solo lo hace más humano, sino que también lo acerca a la realización de su verdadero potencial como guerrero. ¿Qué eliges un combo de McDonald's o transformar tu vida como Musashi Miyamoto? Descubre cómo con nuestro ebook Arregla tu vida, aprende las estrategias que llevaron a Musashi a la cima y únete a un viaje exclusivo hacia enseñanzas ancestrales y poderosas. Únete a la evolución de los guerreros de la vida ahora mismo. Sin embargo, ser un guerrero verdadero va más allá de la introspección personal y la empatía hacia los demás. También implica la búsqueda de un propósito más elevado, una causa noble por la cual luchar. En Vinland Saga, este propósito se personifica en la búsqueda de la tierra prometida de Vinland, un lugar de paz y libertad donde los conflictos pueden resolverse sin derramamiento de sangre. Esta utopía representa el sueño de Thorfinn de romper el ciclo interminable de violencia y encontrar redención tanto para él como para aquellos que lo rodean. A través de su determinación para alcanzar Vinland, Thorfinn encarna el espíritu del guerrero verdadero, aquel que no solo lucha por la victoria en el campo de batalla, sino también por un mundo mejor para las generaciones futuras. Vinland Saga nos enseña que ser un guerrero verdadero es más que habilidad en el combate. Implica crecimiento personal, empatía y la búsqueda de un propósito más elevado. A través de los viajes de Thorfinn y otros personajes, somos testigos de la complejidad de la condición humana y la capacidad de trascender nuestras limitaciones para alcanzar la verdadera grandeza. Vinland Saga nos recuerda que, en un mundo lleno de conflictos y desafíos, la verdadera fortaleza reside en el corazón y la mente de aquellos que se atreven a soñar con un futuro mejor. Uno de los aspectos más intrigantes de Vinland Saga es su enfoque en la complejidad moral de la guerra. A lo largo de la historia, vemos a los personajes enfrentarse a decisiones difíciles y dilemas éticos que desafían su sentido del deber y la justicia. Este aspecto se hace especialmente evidente en el personaje de Askeladd, cuya naturaleza ambigua y sus motivaciones ambiguas cuestionan las nociones tradicionales de héroe y villano. A través de su historia, Makoto Yukimura nos recuerda que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara y que incluso los más grandes guerreros pueden verse atrapados en las sombras de su propio pasado. Además, la obra destaca la conexión entre la naturaleza y la condición humana. A lo largo de la historia, vemos a los personajes buscar refugio y consuelo en la belleza y la majestuosidad del mundo natural, ya sea navegando por los océanos tumultuosos o caminando por los exuberantes bosques de Vinland. Los personajes de Vinland Saga encuentran una sensación de paz y serenidad que no pueden encontrar en el fragor de la batalla.
Esta conexión con la naturaleza no solo añade profundidad a la narrativa, sino que también sirve como recordatorio de nuestra propia fragilidad y mortalidad en el vasto cosmos. Otro aspecto intrigante de Vinland Saga es su representación de la masculinidad y el heroísmo. A través de personajes como Thorfinn y Canuto, la obra desafía las nociones tradicionales de lo que significa ser un hombre y un líder. En lugar de enfocarse únicamente en la fuerza física y la valentía en el campo de batalla, Vinland Saga explora la importancia del liderazgo compasivo y la empatía en tiempos de conflicto. Esta representación más matizada de la masculinidad es refrescante y relevante en un mundo donde los estereotipos de género a menudo limitan el potencial humano. Lo que hace que Vinland Saga sea tan valioso es su capacidad para resonar con el lector en un nivel emocional y filosófico. A través de sus personajes complejos y su narrativa cautivadora, la obra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y la búsqueda de significado en un mundo tumultuoso. En un tiempo donde la violencia y el conflicto parecen omnipresentes, Vinland Saga nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de trascender nuestras diferencias y buscar la paz y la reconciliación. Vinland Saga es más que una historia de guerreros y batallas. Es un recordatorio de nuestra propia humanidad y nuestra capacidad para encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros. A medida que nos sumergimos más en el mundo de Vinland Saga, nos enfrentamos a la cruda realidad de la vida en la época de los vikingos. Un mundo marcado por la violencia, la ambición y la lucha por el poder. Sin embargo, en medio de este caos, también encontramos destellos de humanidad y bondad que nos recuerdan que, incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y el amor pueden prevalecer. Uno de los temas recurrentes en la obra es la idea de la redención. A lo largo de la historia, vemos a los personajes luchar con los errores de su pasado y buscar la manera de enmendarlos. Este tema se hace especialmente evidente en el arco de Thorfinn, cuya búsqueda de redención lo lleva a renunciar a la violencia y buscar un camino de paz y reconciliación. A través de su viaje, Makoto Yukimura nos recuerda que incluso los más atormentados y perdidos entre nosotros pueden encontrar la redención si están dispuestos a luchar por ella. Además, Vinland Saga nos presenta la idea de que el verdadero valor de un guerrero no reside en su habilidad para infligir daño, sino en su capacidad para proteger y cuidar a los demás. A lo largo de la historia, vemos a personajes como Thor y Canuto poner sus vidas en peligro para proteger a los más vulnerables, ya sea en el campo de batalla o en la vida cotidiana. Esta representación del heroísmo como un acto de sacrificio y altruismo es conmovedora y poderosa, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Por último, Vinland Saga nos invita a reflexionar sobre el concepto de destino y libre albedrío. A lo largo de la historia, vemos a los personajes luchar con las expectativas de sus familias y las demandas de la sociedad, mientras luchan por encontrar su propio camino en la vida. Esta exploración del conflicto entre el destino y el libre albedrío añade una capa adicional de complejidad a la narrativa, haciendo que los personajes sean aún más intrigantes y realistas. En resumen, Vinland Saga es una obra que trasciende las convenciones del género del manga y el anime, ofreciendo una exploración profunda y conmovedora de lo que significa ser un guerrero verdadero. A través de sus personajes complejos y su narrativa cautivadora, la obra nos invita a reflexionar sobre temas universales como la redención, el heroísmo y el libre albedrío. En la vastedad de la vida, cada uno de nosotros está inmerso en una batalla épica que va más allá de las espadas y los escudos. Es la lucha interna, la guerra en la que nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros miedos más oscuros y a nuestras dudas más profundas. Esta batalla, a menudo olvidada en la maraña de la rutina diaria, encuentra una resonancia sorprendente en las enseñanzas del manga Vinland Saga. Aquí, en las páginas de la saga, descubrimos que pelear nuestra verdadera batalla implica mirar de frente al abismo interior, desafiando las tormentas emocionales que nos amenazan y forjando nuestro propio destino.
Thorfinn, el protagonista de esta épica, nos muestra que la verdadera batalla no es solo contra enemigos externos, sino contra las sombras que acechan en las profundidades de nuestra propia alma. Este no es el típico cuento de héroes y villanos. Es un relato de autodescubrimiento, de confrontar las partes rotas de uno mismo y reconstruirse desde dentro. Es un llamado para despertar a la batalla interna que a menudo preferimos ignorar, como si cerrar los ojos pudiera hacernos invisibles ante nuestros propios demonios. 2. La falsa gloria de la venganza. La narrativa de Vinland Saga desentraña las complejidades de la venganza y la sed de gloria, revelando la falsa promesa de redención que se oculta tras el deseo de hacer pagar a aquellos que nos han herido. Thorfinn, inicialmente impulsado por la sed de venganza por la muerte de su padre, descubre que la gloria en el campo de batalla es solo un espejismo, una ilusión que enmascara la verdadera guerra que se libra dentro de su corazón. La lección aquí es clara. La venganza, a menudo pintada como un acto heroico, no es la panacea que muchos imaginamos. En nuestra propia vida, ¿cuántas veces hemos albergado resentimientos y buscado venganza, creyendo que sería la fuente de nuestra redención? La realidad, nos dice Vinland Saga, es que la verdadera redención no se encuentra en la sangre derramada, sino en la capacidad de perdonar y, más importante aún, en el coraje de perdonarnos a nosotros mismos. 3. El viaje hacia la autenticidad. El manga nos insta a embarcarnos en un viaje hacia la autenticidad, un viaje en el que arrojamos las máscaras que usamos para encajar en las expectativas de los demás. Thorfinn, al renunciar a su identidad de guerrero sediento de sangre, se convierte en un recordatorio de la necesidad de abrazar nuestra verdadera esencia. La sociedad a menudo nos empuja a ser lo que no somos, a seguir un camino preestablecido hacia la aceptación y la validación externa. Sin embargo, Vinland Saga nos recuerda que la verdadera victoria radica en ser fieles a nosotros mismos, incluso si eso significa ir contracorriente. No hay honor en vivir una vida que no es la nuestra, y la autenticidad se convierte en nuestra mejor arma contra las expectativas no deseadas. 4. Los compañeros de viaje en la batalla interna. En este viaje hacia la autenticidad, Thorfinn encuentra compañeros de viaje inesperados. A medida que descubre su propia humanidad, también descubre la humanidad en aquellos que alguna vez consideró enemigos. Vinland Saga nos muestra que la batalla interna no se libra en soledad, está entrelazada con las conexiones que formamos con otros seres humanos. A menudo, en nuestra búsqueda individualista de éxito y reconocimiento, perdemos de vista la importancia de las relaciones humanas auténticas. Thorfinn, en su evolución, aprende que la verdadera fortaleza no reside solo en la habilidad para blandir una espada, sino en la capacidad de comprender y compartir el sufrimiento y la alegría con aquellos que lo rodean. 5. Desafiando las expectativas sociales, Vinland Saga desafía no solo las expectativas personales, sino también las expectativas sociales arraigadas. La sociedad a menudo dicta cómo debemos vivir nuestras vidas, qué metas perseguir y qué valores abrazar. Thorfinn, al elegir un camino diferente al convencional, nos impulsa a cuestionar las normas que nos han sido impuestas. La historia nos incita a liberarnos de las cadenas invisibles de las expectativas sociales y a forjar nuestro propio destino. Nos recuerda que la verdadera libertad no radica en la conformidad, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros propios principios, incluso si eso significa desafiar las normas establecidas. 6. El sueño de Vinland como metáfora de la paz interior. La búsqueda de Vinland, la tierra de paz prometida, se convierte en una metáfora poderosa de la búsqueda de la paz interior. En este mundo turbulento, todos anhelamos un refugio, un lugar donde podamos encontrar serenidad y reconciliación con nosotros mismos. Thorfinn, al buscar Vinland, nos inspira a buscar nuestra propia versión de paz interior. Vinland no es solo un lugar geográfico en el manga, sino un estado mental y emocional al que aspiramos. Nos enseña que en medio de la tormenta podemos encontrar nuestra propia tierra de paz interna, un lugar donde la batalla cese y podamos finalmente reconciliarnos con nuestras cicatrices emocionales. 8. El arte de la resiliencia en la travesía de Thorfinn.
vemos el arte de la resiliencia en su forma más cruda y auténtica. La vida, como la historia de Vinland Saga, no es un camino llano. Está plagada de desafíos, derrotas y momentos en los que el horizonte parece oscuro e interminable. Sin embargo, Thorfinn no se rinde ante la adversidad. En cambio, abraza la oportunidad de crecer a través del sufrimiento. La resiliencia no es simplemente la capacidad de soportar golpes, sino de aprender de ellos. Vinland Saga nos muestra que la verdadera fortaleza surge de la capacidad de levantarse después de cada caída, de transformar el dolor en sabiduría y la derrota en un escalón hacia la victoria interna. Parte 9. La dualidad de la humanidad. La dualidad de la humanidad se revela a través de los personajes y las situaciones en Vinland Saga. Thorfinn mismo personifica esta dualidad, el guerrero endurecido por la batalla que, al mismo tiempo, lucha con la vulnerabilidad de su propio corazón. La obra nos recuerda que todos llevamos dentro una dualidad, una mezcla de luz y oscuridad, de fuerza y fragilidad. Aceptar nuestra propia dualidad es crucial en la lucha interna. No somos seres unidimensionales, somos complejos, llenos de contradicciones y matices. Vinland Saga nos anima a abrazar nuestra totalidad, a no temer a nuestras sombras y al hacerlo encontrar la unidad dentro de nosotros mismos. 10. El viaje como destino. A lo largo de las páginas de la saga, el viaje de Thorfinn se convierte en su destino. No es simplemente un medio para llegar a un lugar físico, sino un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. La lección aquí es que nuestras vidas también son viajes, y el destino no es solo el punto final, sino la acumulación de experiencias y aprendizajes en el camino. El destino puede ser incierto, pero el viaje, con todas sus altas y bajas, es donde forjamos nuestra verdadera fortaleza y descubrimos la esencia de nuestra batalla interna. Parte 11. El valor de la vulnerabilidad. Thorfinn nos enseña que la verdadera valentía no yace solo en la batalla física, sino en la disposición a ser vulnerable. A medida que se abre a la posibilidad de amar y ser amado, a experimentar el dolor y la alegría de las relaciones humanas, descubre una nueva dimensión de coraje. Vinland Saga nos desafía a ser valientes en nuestras relaciones, a bajar las defensas y permitir que otros vean nuestras cicatrices. En un mundo que a menudo celebra la dureza y la invulnerabilidad, reconocer y compartir nuestras vulnerabilidades se convierte en un acto revolucionario. Es el camino hacia una conexión más profunda, hacia la comprensión mutua y, en última instancia, hacia la paz interna. En las enseñanzas de Vinland Saga, encontramos un llamado urgente a pelear nuestra verdadera batalla, la lucha interna que define nuestras vidas. Thorfinn, con su humanidad fracturada y su evolución conmovedora, nos insta a mirar dentro de nosotros mismos, a desafiar las expectativas externas y a encontrar la paz en medio de la tormenta. La narración única de Vinland Saga, que se aleja de lo formal y lo repetitivo, nos recuerda que nuestras vidas son epopeyas en constante desarrollo. La intriga y el valor no yacen solo en las batallas externas, sino en el coraje de enfrentar nuestras propias sombras. En un mundo donde la búsqueda de significado es una constante, Vinland Saga nos ofrece un faro que guía nuestra travesía hacia la autenticidad y la redención interior. Así, la verdadera batalla no se libra con espadas y escudos, sino con el corazón y la voluntad de abrazar nuestra humanidad completa, cicatrices y todo. La pregunta final que Vinland Saga nos deja es clara. ¿Estamos listos para librar la batalla que realmente importa, la batalla dentro de nosotros mismos? Musashi Miyamoto era conocido por su serenidad en medio del caos de la batalla. No se dejaba arrastrar por el frenesí del combate, sino que mantenía una calma profunda que le permitía tomar decisiones claras y ejecutar acciones con precisión. ¿Cómo podemos aplicar esta serenidad en nuestra vida cotidiana? En un mundo donde la ansiedad y el estrés son moneda corriente, la serenidad se convierte en un recurso invaluable. Pero, ¿cómo alcanzarla? Musashi no encontró su serenidad en la evasión o la negación de las emociones, sino en la aceptación plena de la realidad tal como es.
Reconoció que el miedo, la ira y la incertidumbre son parte integral de la experiencia humana y que la verdadera serenidad surge no al escapar de estas emociones, sino al abrazarlas y trascenderlas. Aceptación. El poder de adaptarse. La aceptación es un tema recurrente en las enseñanzas de Musashi. Él entendió que la resistencia obstinada ante la realidad solo conduce al sufrimiento. En lugar de luchar contra corriente, Musashi nos insta a fluir con ella, a adaptarnos a las circunstancias cambiantes y encontrar oportunidades incluso en la adversidad. Pero la aceptación no implica resignación pasiva. No se trata de rendirse ante las dificultades, sino de reconocerlas y responder con flexibilidad y determinación. Musashi nos recuerda que la vida es un campo de batalla constante y que la verdadera maestría reside en nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar en medio de los desafíos. Sabiduría. La clave del discernimiento. La sabiduría de Musashi no reside solo en su destreza en el manejo de la espada, sino en su profunda comprensión de la naturaleza humana y del mundo que lo rodea. Él entendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación de conocimiento, sino en la capacidad de discernir lo esencial de lo superfluo, lo verdadero de lo falso. En un mundo saturado de información y opiniones, la sabiduría de Musashi nos invita a cultivar un discernimiento agudo, a cuestionar nuestras creencias y prejuicios y a buscar la verdad más allá de las apariencias. Nos desafía a no conformarnos con respuestas fáciles, sino a indagar más profundamente y encontrar nuestro propio camino hacia la comprensión y la claridad. En un mundo cada vez más complejo y volátil, las enseñanzas de Musashi Miyamoto sobre serenidad, aceptación y sabiduría resuenan con una relevancia atemporal. Su ejemplo nos inspira a cultivar una calma profunda en medio del caos, a adaptarnos con flexibilidad a las circunstancias cambiantes y a buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales. Pero más allá de las palabras y los conceptos, la verdadera lección de Musashi radica en su ejemplo de vida. A través de su práctica constante y su compromiso inquebrantable con su propia búsqueda de la excelencia, nos recuerda que la verdadera maestría no se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. Así que mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de Musashi, recordemos que la verdadera sabiduría no reside en las palabras de los sabios, sino en nuestra capacidad para integrarlas en nuestras vidas y vivirlas con autenticidad y compromiso. Que su legado nos inspire a ser más serenos en medio de la tormenta, más flexibles en nuestra adaptación al cambio y más sabios en nuestra búsqueda de la verdad. La serenidad no es un estado estático que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo, sino una práctica constante que requiere atención y dedicación. Musashi no nació con una calma innata, la cultivó a través de años de disciplina y entrenamiento. Del mismo modo, nosotros podemos desarrollar nuestra propia serenidad mediante la práctica consciente de técnicas como la meditación, la respiración consciente y el autocontrol emocional. La meditación, en particular, es una herramienta poderosa para cultivar la serenidad mental. Al tomar unos minutos cada día para calmar la mente y observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, podemos desarrollar una mayor claridad mental y una mayor capacidad para responder con calma ante los desafíos que enfrentamos en la vida cotidiana. La respiración consciente también puede ser una herramienta efectiva para encontrar serenidad en momentos de estrés o ansiedad. Al enfocar nuestra atención en nuestra respiración y tomar respiraciones profundas y lentas, podemos calmar el sistema nervioso y reducir la activación de la respuesta de lucha o huida, lo que nos permite responder de manera más equilibrada a las situaciones difíciles. El autocontrol emocional juega un papel fundamental en el desarrollo de la serenidad. Esto implica reconocer nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas y aprender a responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Al practicar el autocontrol emocional, podemos mantener la calma en situaciones estresantes y tomar decisiones más sabias y equilibradas. En resumen, la serenidad no es un don divino reservado para unos pocos afortunados, sino una habilidad que todos podemos desarrollar a través de la práctica consciente y la disciplina. Al cultivar la serenidad en nuestras vidas, podemos encontrar una mayor paz interior y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos con calma y claridad.
La aceptación de la realidad. La aceptación es un aspecto fundamental de la filosofía de Musashi. Él entendió que luchar contra la realidad solo conduce al sufrimiento y la frustración, mientras que aceptarla nos permite encontrar paz y libertad interior. Pero aceptar la realidad no significa resignarse pasivamente a las circunstancias, significa reconocerlas tal como son y responder de manera consciente y efectiva. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de Musashi es la importancia de aceptar nuestras propias limitaciones y debilidades. Musashi no era un hombre perfecto, cometió errores y enfrentó derrotas a lo largo de su vida. Sin embargo, en lugar de negar o ocultar estas imperfecciones, las aceptó como parte integral de su ser y las utilizó como oportunidades para crecer y mejorar. Del mismo modo, nosotros también podemos aprender a aceptar nuestras propias limitaciones y debilidades y utilizarlas como oportunidades para crecer y evolucionar. En lugar de luchar contra nosotros mismos o tratar de ser perfectos, podemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y defectos, y trabajar en desarrollar nuestro potencial único y auténtico. Además de aceptarnos a nosotros mismos, también es importante aprender a aceptar a los demás y las circunstancias que no podemos cambiar. Esto no significa estar de acuerdo con todo o ser complacientes, sino reconocer que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor y aprender a adaptarnos y responder de manera efectiva en lugar de resistirnos y luchar contra lo inevitable. La búsqueda de la sabiduría. La sabiduría es el fruto de la experiencia y la reflexión. Musashi pasó años perfeccionando su arte y enfrentando desafíos tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. A través de sus experiencias, desarrolló una profunda comprensión de la naturaleza humana y del mundo que lo rodeaba, y compartió sus conocimientos a través de sus escritos y enseñanzas. Una de las claves para desarrollar la sabiduría, según Musashi, es la humildad. Él entendió que nadie lo sabe todo y que siempre hay más por aprender. Por lo tanto, nos insta a mantenernos abiertos y receptivos a nuevas ideas y perspectivas, y a estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios en nuestra búsqueda de la verdad. Otra clave para desarrollar la sabiduría es la práctica constante y la reflexión. Musashi no solo era un maestro espadachín, sino también un estudiante ávido de la vida. Pasaba horas cada día practicando su arte y reflexionando sobre sus experiencias, buscando constantemente maneras de mejorar y crecer como persona. Finalmente, la sabiduría también requiere coraje. Musashi entendió que el camino hacia la verdad no siempre es fácil y que a menudo implica enfrentar desafíos y adversidades. Sin embargo, él creía que vale la pena el esfuerzo y nos insta a perseverar en nuestra búsqueda de la sabiduría, incluso cuando el camino parezca oscuro o difícil. En resumen, la sabiduría no es un destino al que se llega de la noche a la mañana, sino un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. Al seguir el ejemplo de Musashi y cultivar la humildad, la práctica constante y el coraje, podemos desarrollar una mayor sabiduría y vivir con mayor autenticidad y plenitud. Sin embargo, más allá de las palabras y los conceptos, el verdadero legado de Musashi radica en su ejemplo de vida. A través de su práctica constante y su compromiso inquebrantable con su propia búsqueda de la excelencia, nos recuerda que la verdadera maestría no se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de Musashi, recordemos que la verdadera sabiduría no reside en las palabras de los sabios, sino en nuestra capacidad para integrarlas en nuestras vidas y vivirlas con autenticidad y compromiso. En un mundo obsesionado con el poder y el control, la antigua sabiduría de Musashi, un espadachín legendario, y el taoísmo, una filosofía centrada en el concepto de flujo, ofrecen una perspectiva refrescante. A primera vista, el camino de la espada y el camino del Dao parecen polos opuestos, uno disciplinado, práctica de artes marciales perfeccionada a través de años de entrenamiento riguroso. La otra, una filosofía de acción sin esfuerzo y seguir la corriente.
Pero a medida que profundizamos, descubrimos paralelos inesperados e interconexión entre estas dos filosofías aparentemente distantes. Únete a nosotros en un viaje de exploración a medida que descubrimos la sabiduría oculta que se encuentra en la intersección de las enseñanzas de Musashi y la filosofía del taoísmo. Musashi nació en 1584 y fue un renombrado filósofo espadachín japonés y ronin. Su vida estuvo dedicada a la búsqueda de la maestría en el arte de la espada, siendo un maestro de estrategia y táctica. La filosofía de Musashi no solo se trata de ganar batallas, sino también de navegar la vida con sabiduría y habilidad. Su obra fundamental, el Libro de los 5 Anillos, profundiza en los principios de la estrategia de las artes marciales y la mente humana. Es un manual no solo para el guerrero, sino para cualquiera que busque vivir una vida más disciplinada, significativa y decidida. El taoísmo o daoísmo es una antigua filosofía y práctica espiritual china centrada en el concepto de Tao o Dao, que se traduce como la forma o el camino. El taoísmo enfatiza vivir en armonía con el mundo natural y los principios que lo gobiernan. Los conceptos clave del taoísmo incluyen el Wu Wei, que significa no acción o acción y flujo sin esfuerzo, el estado de estar en armonía con el Tao y el orden natural del universo. El taoísmo enseña que al dejar de lado nuestra necesidad de controlar y abrazar el flujo de la vida, podemos lograr un estado de equilibrio, armonía y paz interior. Esta filosofía ha influido en la cultura, el arte y la medicina china durante más de 2000 años y continúa ofreciendo conocimientos profundos sobre la naturaleza de la existencia y el camino hacia la satisfacción. El flujo de Musashi. Los principios de Musashi en el manejo de la espada están profundamente entrelazados con el concepto de fluidez. Él creía en un estado mental llamado Mushin, o no mente, donde la mente está libre de pensamientos de ira, miedo o ego durante la batalla. Este estado mental le permite al espadachín reaccionar intuitiva y espontáneamente ante las amenazas de un oponente con movimientos que encarnan un flujo natural de acciones y reacciones. De manera similar, Musashi enfatizó la importancia de la fluidez, el movimiento y la estrategia, evitando técnicas rígidas o planes preconcebidos. En su lugar, abogó por adaptarse a la situación actual, de manera muy similar al agua que se amolda al contenedor que llena. Los aspectos de este enfoque reflejan la filosofía taoísta del flujo, donde uno se alinea con el orden natural del universo, respondiendo al mundo con flexibilidad y adaptabilidad. El flujo taoísta. En el taoísmo, el concepto de flujo es fundamental para lograr la armonía con el universo. Se trata de alinearse con el Tao, el orden natural de las cosas, y navegar por la vida con facilidad y gracia. Esto implica practicar el Wu Wei o la no acción, que no significa no hacer nada, sino tomar acciones que estén alineadas con el flujo natural del universo. Se trata de dejar ir la resistencia y rendirse al momento presente, respondiendo a las situaciones con espontaneidad e intuición. Este estado de flujo nos permite avanzar por la vida con menos esfuerzo y lucha, ya que ya no luchamos contra la corriente, sino que fluimos con ella. La intersección de las filosofías de Musashi y Wu Wei. Las similitudes entre las enseñanzas de Musashi y el principio taoísta del Wu Wei son notablemente sorprendentes. El énfasis de Musashi en Mushin, o el estado de no mente, se alinea estrechamente con el concepto de Wu Wei, que se traduce en no acción o acción sin esfuerzo. Implica actuar en armonía con el flujo natural de las situaciones, sin esfuerzo o resistencia forzada. Se trata de estar en un estado de alerta relajado, respondiendo al mundo con espontaneidad e intuición en lugar de premeditadamente. Aplicaciones prácticas. Para integrar la filosofía del flujo en la vida diaria, se pueden adoptar principios inspirados tanto en Musashi como en el taoísmo. La atención plena, la adaptabilidad, la acción sin esfuerzo, el control son algunos de los principios que se pueden aplicar para vivir con flujo. Estas prácticas pueden ayudar a cultivar un estado mental receptivo al flujo de la vida, a adaptarse a las circunstancias con flexibilidad,
a actuar en armonía con el flujo natural del universo y a dejar ir en la necesidad de controlar cada aspecto de la vida. Superando obstáculos. Adoptar una mentalidad de flujo puede ser un cambio transformador al enfrentar los desafíos que inevitablemente surgen en la vida. En lugar de reaccionar con frustración o pánico ante los obstáculos, se trata de abordar la situación con una mente tranquila y centrada. Esta perspectiva nos invita a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender en lugar de obstáculos insuperables. Mantener un estado de alerta relajado nos permite afrontar los desafíos con mayor claridad mental y enfoque. En lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el miedo, podemos tomar un momento para evaluar la situación objetivamente y luego responder de manera reflexiva y deliberada. Esta habilidad para mantener la calma en momentos de adversidad nos permite tomar decisiones más informadas y efectivas. Además, al adoptar una mentalidad de flujo, estamos más abiertos a encontrar soluciones alternativas y creativas para superar los obstáculos. En lugar de aferrarnos obstinadamente a un plan preconcebido, estamos dispuestos a adaptarnos y ajustar nuestra estrategia según las circunstancias cambiantes. Esta flexibilidad nos permite sortear los desafíos de manera más efectiva y eficiente. Al enfrentar obstáculos, nos encontramos en un cruce de caminos donde nuestras decisiones y acciones pueden moldear nuestro camino futuro. Es aquí donde la filosofía del flujo se vuelve aún más relevante. Nos recuerda que los desafíos son oportunidades disfrazadas, momentos en los que podemos demostrar nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Uno de los aspectos más poderosos de adoptar una mentalidad de flujo es la capacidad de ver los desafíos como catalizadores para el crecimiento personal. En lugar de verlos como impedimentos insuperables, los percibimos como escalones en nuestra escalera hacia el éxito. Cada obstáculo superado nos fortalece, nos enseña lecciones valiosas y nos prepara para los desafíos futuros. Al abrazar una mentalidad de flujo, también cultivamos una actitud de aceptación y desapego. Aprendemos a soltar la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas y, en su lugar, confiamos en el proceso. Esta confianza nos libera del peso del estrés y la ansiedad, permitiéndonos enfrentar los desafíos con serenidad y claridad mental. Además, la filosofía del flujo nos enseña a ser flexibles en nuestras estrategias y enfoques. Reconocemos que no siempre habrá una solución única y definitiva para cada problema, por lo que debemos estar dispuestos a adaptarnos y ajustar nuestras tácticas según sea necesario. Esta habilidad para pensar de manera creativa y flexible nos permite encontrar soluciones innovadoras incluso en las situaciones más desafiantes. Al superar los obstáculos, también aprendemos sobre nuestra propia fuerza interior y resiliencia. Descubrimos que somos más capaces de lo que creíamos y que tenemos recursos internos profundos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Esta autoconfianza y autoconciencia nos impulsa a seguir adelante con determinación y optimismo, incluso cuando el camino hacia adelante parezca difícil. En última instancia, al enfrentar los obstáculos con una mentalidad de flujo, transformamos no solo nuestras circunstancias externas, sino también nuestra propia perspectiva y enfoque de la vida. Aprendemos a fluir con la corriente de la vida, en lugar de resistirla, y encontramos una sensación de paz y armonía incluso en medio de los desafíos más difíciles. Es a través de estos desafíos que crecemos, nos desarrollamos y nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. En un mundo donde la mente divaga entre el pasado y el futuro, las enseñanzas de Musashi nos ofrecen un camino para encontrar la paz interior y la realización personal. La primera lección que Musashi nos enseña es la importancia de estar completamente presentes en cada momento. Nos recuerda que el único momento que realmente tenemos es el ahora y que aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro solo nos impide experimentar plenamente la vida. En su famoso tratado, El libro de los 5 anillos, Musashi escribe: «La estrategia es el arte de controlar el tiempo». En este sentido, controlar el tiempo significa estar completamente presente en el momento presente, conscientes de nuestras acciones y del entorno que nos rodea.
Aceptar este momento presente, con todas sus imperfecciones y desafíos, es el primer paso hacia la aceptación espiritual. Musashi nos enseña que la verdadera fuerza proviene de aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse a ella. Al aceptar plenamente nuestras circunstancias, liberamos una cantidad increíble de energía que de otra manera se desperdiciaría en la lucha contra lo inevitable. Sin embargo, la aceptación no implica pasividad. Musashi también nos enseña la importancia de la acción decisiva y enérgica en el momento presente. Él era un maestro en el arte de la espada y entendía que la vida está llena de desafíos que requieren una respuesta rápida y efectiva. En lugar de preocuparnos por lo que podría suceder en el futuro, Musashi nos insta a tomar medidas audaces aquí y ahora, confiando en nuestra intuición y habilidades para guiar nuestras decisiones. En su obra El camino del guerrero, Musashi escribe: «La verdadera victoria es la victoria sobre uno mismo». Esta frase encapsula la esencia de su filosofía. El mayor desafío al que nos enfrentamos es el de dominar nuestras propias mentes y emociones. Aceptar espiritualmente significa reconocer nuestras debilidades y limitaciones, pero también reconocer nuestro potencial ilimitado para crecer y transformarnos. Es un viaje interior que requiere coraje, determinación y humildad. Las enseñanzas de Musashi Miyamoto nos invitan a vivir en el presente con plena conciencia y aceptación espiritual. Nos recuerdan que la vida es un flujo constante de momentos y que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para enfrentar cada momento con valentía y determinación. Al adoptar este enfoque directo y claro, podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos. Musashi Miyamoto no solo nos enseña a vivir en el presente y aceptarnos espiritualmente, sino que también nos insta a encontrar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Para él, el camino del guerrero no se limita únicamente al dominio de las artes marciales, sino que abarca todas las facetas de nuestra existencia: cuerpo, mente y espíritu. En su tratado, El libro de los 5 anillos, Musashi hace hincapié en la importancia de cultivar todas nuestras habilidades, tanto físicas como mentales. Nos insta a entrenar nuestro cuerpo para que sea fuerte y ágil, capaz de enfrentar los desafíos físicos que la vida nos presenta. Pero también nos recuerda que el verdadero poder proviene de una mente clara y enfocada, capaz de discernir la verdad en medio del caos. El equilibrio entre el cuerpo y la mente es fundamental para alcanzar la excelencia en cualquier campo de la vida. Musashi nos enseña a no descuidar ninguna de estas áreas, sino a cultivarlas de manera equilibrada para alcanzar nuestro máximo potencial. Solo cuando estamos en armonía con nosotros mismos podemos enfrentar los desafíos externos con confianza y determinación. Pero Musashi va más allá del equilibrio físico y mental. También nos habla del equilibrio espiritual. Para él, el verdadero guerrero es aquel que ha encontrado paz interior y vive en armonía consigo mismo y con el universo. Esto implica aceptar la dualidad de la vida, reconocer la interconexión de todas las cosas y vivir en armonía con los principios universales de la verdad y la justicia. En su obra El camino del guerrero, Musashi escribe: «Conviértete en uno con la naturaleza». Esta frase resume su enseñanza sobre el equilibrio espiritual. Al reconocer nuestra unidad con el universo, encontramos paz interior y serenidad en medio del caos. Ya no luchamos contra las corrientes de la vida, sino que nos dejamos llevar por ellas, confiando en que todo sucede según el plan divino. Las enseñanzas de Musashi Miyamoto nos invitan a encontrar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida: cuerpo, mente y espíritu. Nos recuerdan que la verdadera fuerza proviene de la armonía interior y que solo cuando estamos en paz con nosotros mismos podemos enfrentar los desafíos externos con confianza y determinación. Al adoptar este enfoque, podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos, viviendo plenamente en el presente y aceptándonos espiritualmente. Para Musashi Miyamoto, el camino hacia la aceptación espiritual y la vivencia plena del presente no es un proceso complicado o inalcanzable reservado solo para unos pocos privilegiados.
Al contrario, es un camino que está al alcance de todos, independientemente de su situación o circunstancias. Nos recuerda que la verdadera transformación comienza desde dentro y que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su propia vida según su voluntad y determinación. Una de las lecciones más poderosas que Musashi nos ofrece es la idea de que el verdadero enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro. Nos enseña a mirar hacia adentro y a enfrentar nuestros miedos, dudas y limitaciones con valentía y determinación. Solo cuando nos liberamos de las cadenas de la mente podemos experimentar la verdadera libertad y plenitud. El camino hacia la aceptación espiritual no es un camino fácil ni exento de obstáculos. Musashi mismo experimentó numerosos desafíos y dificultades a lo largo de su vida, desde la pérdida de su familia hasta la lucha por encontrar su propósito y significado en el mundo. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la adversidad, Musashi la abrazó como una oportunidad para crecer y aprender. Nos enseña que nuestras experiencias más difíciles son nuestras mayores maestras y que cada desafío nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestro verdadero ser. Aceptar espiritualmente significa abrazar todas las facetas de nuestra humanidad, tanto las luces como las sombras. Musashi nos insta a aceptar nuestras imperfecciones y defectos con compasión y amor, reconociendo que son parte integral de nuestra experiencia humana. Solo cuando nos aceptamos plenamente a nosotros mismos, con todas nuestras fortalezas y debilidades, podemos experimentar la plenitud del ser y vivir en armonía con el universo. En su obra El libro de los 5 anillos, Musashi escribe: "El verdadero arte de la guerra es conquistar uno mismo". Esta frase resume la esencia de su enseñanza sobre la aceptación espiritual. El verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Solo cuando conquistamos nuestras propias mentes y emociones podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos. En conclusión, las enseñanzas de Musashi Miyamoto sobre la aceptación espiritual y la vivencia plena del presente son más relevantes que nunca en el mundo moderno. Nos recuerdan que la verdadera fuerza proviene de dentro y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su propia vida según su voluntad y determinación. Al adoptar este enfoque, podemos encontrar la paz interior y la realización personal que tanto anhelamos, viviendo plenamente en el presente y aceptándonos espiritualmente.